Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sale. Bien, mis hermanos, pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Les pido que hagamos una oración rapidita, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie. Vas a estar sentadito media hora, no pasa nada. Así es que vamos a orar. Los niños pueden pasar a su clase bíblica infantil hasta 12 años. Todos los niños pasen de este lado, aquí a mi mano izquierda, su mano derecha. Pasan allá atrás, ahí está la hermana Ceci. Hazle así, Ceci, con tu mano. Ahí con la hermana Ceci, los que quieran, puedan y deseen hasta los 12 años. Ya los más grandecitos nos quedamos aquí. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias porque nos amas. Señor, que tu palabra nos traiga luz, nos ilumine, nos bendiga, nos levante, Señor. Hay misericordia en tu corazón y hay deseo de bendecirnos. Háblanos, mi Dios. Usa mi vida para que tus ideas queden grabadas en los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dar un aplauso al Señor, toma tu lugar. Ahí con el que tienes a tu derecha y a tu izquierda, échale una sonrisita sin quitarte el cubrebocas, a ver cómo es esa. Hazle ojitos así, ojitos pispiretos. Bien, pues vámonos rápido porque tenemos poco tiempo. Hoy tenemos una palabra muy hermosa que está basada en el primer milagro que hizo Jesús. La palabra tiene como título: no hay transformación sin dedicación. Y vamos a una escritura que está en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Si la pueden poner por ahí. ¿Tampoco hay? Bueno, ¿trajeron su Biblia? Levanta la mano el que trajo la Biblia, aunque sea en el celular. ¿Y los demás qué? ¿Traen? ¿No traen? ¿Sí traen? Ok. Bien, vamos a buscar ahí nuestras Biblias. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes. Generalmente las Biblias tienen ahí, puedes escoger la traducción. Si no, la puedes leer en la que tienes. Levanta la mano el que ya tiene esa cita de Juan 2, 1. 1, 2, 3. Y los demás 4, 4 y medio. Ok, vamos a empezar entonces. Dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora sacan un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vemos que esta historia nos describe una boda. ¿A cuánto les gusta ir a una boda invitado? Levanta tu mano. ¿Y los demás qué? ¿Solo funerales? A todos nos gusta ir a las bodas. Levanta la mano, Silvita. Eso. A todos nos gusta. Miren, el día viernes fuimos a una boda fuera de lo común. Y no es porque está aquí el pastor Chava, pero me encantó
que era bien relajada. Ahí los novios, oye, ¿qué es? Ahí se escuchaba todo en el micrófono. Oye, ¿y doy los votos? ¿O doy el anillo? ¿O le doy el beso? ¿Qué sigue? Y ahí ellos, los novios, platicando, y el pastor entre nervioso y viendo a los papás de la novia llorar y los papás del novio llorar. Una boda preciosa, se casó Víctor y Pao. Pues los jóvenes bailaron, los gorditos comimos, todos nos la pasamos muy padre. Fue una boda hermosa. Y fíjate, algo que me llama la atención es que el primer milagro de Jesús lo hace en una boda. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué el primer milagro de Jesús lo hizo en una boda? Y cuando conoces un poquito de la palabra, te das cuenta que Dios es un Dios de pacto. Y Dios honra los matrimonios, y a Dios le gusta el compromiso y las bodas. Tan es así que cuando vayamos al cielo estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos vamos a ir a las bodas del Cordero? Levanten su mano. Bueno, el que no la levantó se va a quedar con el anticristo, ¿o qué procede? Abusados. Vamos a estar con el Señor eternamente con Él en una boda. Entonces el Señor hace el milagro en una boda. Fíjate, si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera hecho el milagro, no sé, en un congreso, en el Zócalo, en una sinagoga. Pero el Señor Jesús escogió una boda. Y fíjate cómo va transcurriendo. Y cuando leemos esta escritura, mira, ahí en los primeros versículos dice que estaba la madre de Jesús. Y aquí, aunque hay muchas cosas que no están escritas, es algo que yo pienso y te lo quiero compartir. Está la boda y llega el Señor Jesús, y María, la madre de Jesús, le dice: mira que no tienen vino. Como diciendo, ¿cómo les vas a ayudar? ¿Por qué María le dijo o le preguntó esto a Jesús? No tienen vino. ¿Por qué? Y cuando te pones a pensar y analizar, ¿no será que María ya había visto que Jesús había hecho algún otro milagro por ahí? No sé si convirtió el agua en chocomil ahí en la casa, o tenían hambre y agarró una piedra y la convirtió en pan, no lo sé. Pero María tenía fe porque conocía quién era Jesús. Aunque era su hijo, María sabía que era el Dios Todopoderoso hecho carne. Por eso es que María se acerca y le dice a Jesús: no tienen vino. Y fíjate lo tremendo. El Señor Jesús no le dice mamá, le dice: apreciada mujer, aún no es mi tiempo. Y María, conociendo quién era Jesús, le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. María tenía un acercamiento con el Señor Jesús. No solamente era su madre biológica. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús tiene 12 años? Si conoces algo de la historia de la Biblia, cuando el Señor Jesús tenía 12 años, van al templo a adorar, y después de 3 días de camino, María y José se dan cuenta que Jesús no estaba. Y de ahí viene la frase: Jesús, María y José, porque se perdió el niño. Y entonces, digo, no critico a José y a María, pero mi hija no lo veo 5 minutos y se me va el aire. Aquí se les fue 3 días Jesús. Y entonces ellos llegan angustiados y encuentran al Señor Jesús, bueno, era niño, platicando con los maestros de la ley y haciéndoles preguntas. Y ellos maravillados que un chiquito de 12 años supiera tanto. Era increíble. Y decían: pero ¿cómo este niño sabe tanto? Entonces José y María estuvieron caminando con Jesús y aprendieron a conocer no que era su hijo, sino que era el Hijo de Dios. ¿Recuerdas cuando María quedó embarazada? Dice la palabra que un ángel se le aparece y le dice: María, bienaventurada eres. Dice: Dios te escogió para que el Salvador de la humanidad venga a través de ti. El Espíritu Santo te cubrirá con poder y gloria. Entonces María guardaba estas cosas en el corazón. Por eso es que en la boda María le dice al Señor Jesús: oye, mira que no tienen vino. Y cuando empezamos a analizar la palabra, tenemos que darnos cuenta de algo. Necesitamos saber quiénes somos en el Señor. Porque puede ser, como le decía hace rato, que tú te vas al espejo y veas poca cosa, o veas tristeza, o veas errores,
o veas gordura, o qué verás en el espejo. Pero necesitamos aprender a vernos como Jesús nos ve. Y mira, el Señor Jesús, y esto guárdalo en tu corazón, es la respuesta para este mundo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, Jesús no quiere ser solo un milagro para ti y para mí. Él quiere ser la respuesta para ti y para mí, para tu alma y para mi alma. Y fíjate lo tremendo. Cuando Dios crea todo lo que existe, dice la palabra que los primeros 5 días dice que Dios habló y dijo: hágase la luz, y fue la luz. Hágase la tierra, hágase los animales, y hágase, y hágase, y hágase. Pero qué curioso que cuando hace al hombre no habla, sino con sus manos lo forma. ¿Te das cuenta? Porque somos muy importantes para Dios. Él pudo haber dicho: hágase el hombre. No, Él juntó tierra, hizo el muñequito, sopló de su aliento de vida en persona sobre ese muñequito y vivió Adán. Y después Adán comió unas tortas de relleno, le dio sueño y Dios sacó a Eva de su costilla. Y entonces vemos el cuidado que Dios tuvo al crear al hombre y a la mujer. Pero como el diablo está enchamucado, quería destruir la obra de Dios, hace que Adán y Eva pequen. Y el diablo quiere separar a Adán y Eva de Dios. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y que para que el pecado sea pagado tiene que morir alguien. Si tú lees ahí en Génesis 3, te vas a dar cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, se esconden de Dios y Dios los busca y dice: ¿dónde andas, Adán? Dice: estoy escondido porque tuve miedo. Y para no hacerte un cuento largo, Dios tiene que cubrir su desnudez, y dice la palabra que pone unas pieles de carnero sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron que morir 2 animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y cuando vemos ahora la obra de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que era un hombre impresionante. Tan es así que cuando María llega con Elizabeth, su prima, y estaba Juan el Bautista en la panza de Elizabeth, estaba Jesús en el vientre de María, María saluda a Elizabeth y le dice: prima, hola. Y el bebé, que era Juan el Bautista, brinca en el vientre al escuchar su nombre, el nombre de su mamá. Nunca había visto Juan el Bautista a Jesús, pero dice la palabra que Juan el Bautista empezó a bautizar. Ahí en el río Jordán, todos los que querían arrepentirse venían a las aguas, eran bautizados. Juan el Bautista nunca había visto a Jesús, pero un día Jesús viene a ser bautizado. Y dice la palabra que Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús viene con Juan el Bautista. Juan el Bautista, impactado, le dice: es que tú tienes que bautizarme a mí. Y le dice Jesús: no, yo vengo para que tú me bautices, porque hay que ser obedientes. Y viene el Señor Jesús, es bautizado, sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y hay una voz en el cielo que le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de ahí el Señor Jesús se va al desierto, está 40 días sin comer ni beber nada, es tentado, supera la tentación y llega a las bodas de Canaán, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es la razón por la cual tendríamos que adorar a Dios? Alguien puede decir: pues yo adoro a Dios porque me ayudó económicamente. Alguien también pudiera decir: pues yo adoro a Dios porque me sanó de una enfermedad incurable. Veo a algunos aquí que Dios hizo milagros impresionantes en sus vidas. Pues yo estoy aquí porque Dios salvó a uno de mis hijos. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que debemos de adorar al Señor? Deberíamos de adorar al Señor porque hemos sido perdonados y Dios nos acercó al cielo a través de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué quiere decir esto? Cuando no conocías a Dios, Dios no escuchaba tu oración. Pero ahora que conoces a Jesús, tú dices: Padre, en el nombre de Jesús,
y el cielo se abre. Y lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hace. ¿Cuántos creemos esto? A ver, no vi todas las manos levantadas. ¿Cuántos creemos esto? Si alguien no cree, no se preocupe. Ahorita oramos para que Dios te dé fe. Porque si tú crees este principio, que lo que le pidas al Señor será hecho, no importa que el doctor te diga que tienes cáncer, que tienes leucemia, que tu caso está perdido. Si tú crees que el cielo ha sido abierto por Jesús y tienes confianza, le dices: Señor, ayúdame. Si tú tienes situaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y tú crees esta promesa, te acercas al Señor, el cielo está abierto, le dices: Padre, te encargo a mi esposa. O te lo llevas o te lo mando. No es cierto. Señor, no sé qué hacer con mis hijos, Señor. A veces me dan ganas de ahorcarlos, pero Señor, yo confío en ti. ¿Cuántos han orado por sus hijos? Levanta su mano. Excelente. Si tú crees en Dios, le vas a decir: Señor, no importa lo que mis ojos vean, ellos son siervos tuyos. Y yo tengo 2 hijos. Cuando venía uno en el vientre de su madre, Dios me dio palabra para los 2. Uno adorador y otra profeta, hombre y mujer. Sus nombres Dios me los dio antes de que nacieran los 2. El adorador fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de mi esposa. Y yo a veces veía cuando el mayor era más pequeño, era enfermizo, todo le pasaba. Yo dije: este niño se va a morir, no se va a lograr. Y ahora que lo veo sirviendo a Dios, le digo: Señor, es que no es lo que yo hice, es lo que tú hiciste. La gloria es para ti, pero tú me lo prometiste y yo lo creí. A veces dudaba. Y ahora tengo también una nena que Dios me ha hablado de que va a ser profeta. Y yo la veo y digo: ay, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Pero he aprendido a confiar y decirle: Señor, el de la obra eres tú. Yo no puedo hacer nada para que la palabra se cumpla, pero tú, no hay nada imposible para ti. Y cuando tú dices algo de nuestros hijos, no hay nada ni nadie que pueda cambiar esos planes. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor entonces por esto. Nuestros hijos cumplirán el propósito del Señor. Así es que ahora que veas a tus hijos y a tus hijas, no importa que tengan 40 años, lo agarras de la barba y le dices: hijito, hijita, tú vas a servir al Señor. Y le das un tirón de greñas, ¿no es cierto? Esa es la fe. Esa es la fe. Cuando tú conoces a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta. Y fíjate lo interesante, en esta boda, les pido al grupo de alabanza que pase, y al pianito y a todos. En esta boda, cuando está el Señor Jesús en la boda, Él pudo haberse manifestado mucho antes, pero Él decide manifestarse en la boda. Y aquí hay algo muy interesante, porque la historia que leímos es que ya no se les acaba el vino, y el vino es símbolo de la alegría del Señor. Y dice la palabra que el Señor Jesús les dice: traigan unas tinajas. Esas tinajas eran unas tinajas donde los sacerdotes, para entrar al templo, se lavaban los pies y las manos. Eran de purificación. Bien, traen esas tinajas grandes. Imagínate un tambo de 100 litros. Trajeron 4 o 6 tinajas. Las traen al templo. Las traen a la boda, discúlpame, a la boda. Y lo tremendo es que el Señor Jesús no hace un conjuro o hace una oración en el nombre de Jesús. No. Lo único que hizo el Señor Jesús es: agarró la copa, la metió en el agua y le dice: llévenselo al maestro de ceremonias. Y le llevan esa copa de agua, entre comillas, al maestro de ceremonias, y lo prueba y dice: qué vino tan rico. Dice: oye, aquí en Coajiniculapa se acostumbra que primero das el buen vino, y después, que están bien borrachitos, pues das el corrientito. Pero fíjate cómo tú has dejado el mejor vino para el final. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios: lo mejor no ha venido sobre tu vida, porque al final se pone más bueno. ¿Cuántos decimos amén? Quizás tú piensas que estás muy bendecido. Dios tiene más para ti.
Dios tiene más para tus hijos, Dios tiene más para tu esposa, Dios tiene más para tu trabajo, porque siempre lo bueno es al final. Dar un aplauso al Señor por esto, amén. Muchas veces tú le has pedido cosas al Señor y el Señor te va a contestar con otra cosa. Quizás tú le estás pidiendo agua al Señor y Él te va a dar vino, que es mejor. Quizás tú estás orando y le dices: Señor, es que yo no aguanto a mi esposo, yo no aguanto a mi esposa. Y el Señor lo que te va a pedir es algo diferente. Reconcíliate, sana esa relación, estate en paz. Quizás tú como hijo dices: es que yo ya no aguanto a mis papás, son bien exigentes, es que me hace la vida de cuadritos. ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? Hónralos, sírveles con alegría. Quizás tú estás pidiendo que Dios cambie a tus hijos. Es que, Señor, ay, mis hijos. ¿Quién decía así? La hermana llorona. Y tú le dices: Señor, cambia a mis hijos. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Sé ejemplo para ellos. O sea, Dios no nos va a dar quizás lo que pedimos, pero su respuesta será mejor. Tú estás pidiendo como el apóstol Pablo dice la palabra, que le había sido mandado un aguijón en su carne. Quizás el aguijón es tu esposo o tu esposa o esos hijitos tuyos. Y dice la palabra que el apóstol Pablo decía al Señor: Señor, quita de mí este aguijón que me abofetea, que me lastima, que mi cuerpo se duele. Dicen algunos que era una enfermedad en los ojos, algunos estudiosos bíblicos. Y la respuesta del Señor no fue: si te voy a sanar o no te voy a sanar. Le dijo: depende de mí, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Cuál es la situación que tienes en tu vida que no puedes resolver? Que se te hace imposible, que tú haces las cuentas y no te alcanza. El Señor te dice: no voy a quitar eso hasta que cumpla el propósito en mi vida. No voy a quitar eso hasta que pases el examen con 10. ¿Sabes que el pueblo de Israel, la tierra prometida, estaba 15 días caminando? Se aventaron 40 años por la dureza de su corazón. Te doy un consejo esta noche: con el Señor, flojitos y cooperando. No resistas al Señor cuando Él te indica algo. Si Dios te dice que perdones, no digas: ay, no, pero ¿por qué voy a perdonar? Pues Dios, ¿no viste lo que me hizo? No vas a pasar esa materia hasta que la pases con 10. Es que, Señor, estoy con pobreza, estoy con situaciones, pero eres una persona gastalona y mal administrado. Dios no te va a dar la prosperidad hasta que aprendamos a ser buenos administradores y fieles. Nadie dijo amén. Pero es que el Señor es nuestro papá y Él sabe lo que nos va a dar. El Señor Jesús sabe si te va a dar la bendición, cuándo te la va a dar y cómo te la va a dar. Por eso el Señor Jesús, entendiendo el corazón del Padre, le dijo al Señor Jesús antes de ir a la cruz: me da miedo, siento temor. Si pudieras evitar esto, dice, si pudieras pasar de mí esta copa. Pero le dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos orado y le decimos a Dios lo que queremos que Él haga, como si fuéramos una suerte de patrones de Dios? ¿Y por qué no hacemos la oración: Señor, yo quisiera esta solución? Yo creo que la solución vendría así. Pero ¿qué te parece, Señor, si mi oración ahora va a ser que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta a hacer los cambios en tu vida que tienes que hacer? Aún cambios en contra de tu propia voluntad por la bendición del Señor. Y ahí hay donde alguna gente se queda atorada, porque siguen necios en su manera de pensar, y Dios no puede bendecirlos. ¿Por qué? Porque las cosas son a la manera de Dios, sí o sí. Muchos años en mi vida hubo escasez. Muchos años en mi vida hubo enfermedad. Muchos años. ¿Y sabes por qué fue? Porque fui necio. No te digo que ya no soy necio, soy un poco menos necio.
Pero fue un trabajo muy duro para mí, porque Dios me decía lo que yo tenía que hacer y decía, no, Señor, es que a mi manera es mejor. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía a mi manera? Pues que se muere el que la cantaba, porque a su manera no era. Entonces a veces estamos aferrados, queremos las bendiciones pero no queremos buscar a Dios. Queremos que Dios haga el milagro pero no queremos orar. Queremos que Dios nos bendiga pero no queremos trabajar y ser puntuales y ser diligentes. No funciona así. O es a la manera de Dios, o te vas al mundo y le sirves al diablo. Porque el diablo da dinero, pero te tiene como su esclavo, sirviéndole. Pero cuando las cosas son a la manera de Dios, Él te hace libre para que crezcas, para que prosperes, para que seas bendecido. ¿Cuál es el secreto? Tienes que tomar una decisión esta noche. Y cada día que amanece, sigues tomando esa decisión. Hay gente que piensa que porque ora un día, Dios va a hacer el milagro. A veces Dios quiere que ores años por una respuesta. No porque Dios sea malo, porque Dios te quiere ejercitar en la oración. Pero no lo entendemos. A veces la bendición no viene como tú la esperas, y viene de otra manera y te quejas porque no estás entendiendo el tiempo de Dios. No estás entendiendo que Dios hace las cosas no como tú quieres, sino como Él, no como yo quiera, sino como Él quiere. Aunque es duro, ¿cuántos lo entendemos? Levanta tu mano. Es duro, no nos gusta. Nos gustaría que Dios hiciera lo que nosotros decimos como si fuéramos el patrón, pero no. Dios es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, y nosotros nos tenemos que cuadrar a Él. Pero esta parte necesitamos entenderla. Cuando tú lo entiendes, le dices, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces empieza el cambio. No en la situación, empieza el cambio en tu corazón. Porque ¿de qué te sirve que Dios te sane, que Dios te prospere, que Dios te bendiga, si sigues siendo la misma persona, mentirosa, en tinieblas, pecador, que destruyes, que ofendes, que ofendemos, dijo el otro? Dios quiere que le digamos, Señor, aunque no me guste, aunque me duela, a tu manera. Ponte de pie. Y yo he encontrado en mi vida que es la única manera como las cosas funcionan, obedeciendo a Dios. Si tú realmente quieres que Dios resuelva ese problema que tienes, necesitas buscar a Dios, como dice la Escritura. Y quiero platicarte, estos 2 meses han sido para mí 2 meses de terapia intensiva en mi alma. He escuchado predicaciones aquí de la iglesia de casa, y donde me queda siempre un versículo. El primer versículo es el que te mencioné hace rato, que José el soñador pasó 17 años de esclavitud, cosas durísimas que pasó. Tal parece que hacía lo bueno y le iba peor. Pero dice la palabra en el Salmo, creo que es el Salmo 58, ahorita les busco la cita. Dice, Dios sabía los planes que tenía para José, pero el carácter de José fue probado. No porque José hubiera pecado, dice la palabra que era intachable, pero él fue capacitado. En la tribulación fue capacitado. ¿Para qué? Para creer, para escuchar indicaciones de Dios, para moverse en lo sobrenatural. ¿Qué estás viviendo ahorita que te duele? En lugar de que vea la desgracia, dile, Señor, aquí hay un plan. Lo que estás viviendo posiblemente pasó por errores que tú cometiste. Lo que estás viviendo posiblemente no errores que tú cometiste, que alguien más cometió y te lastimó. Pero hoy es un buen día para empezar a hacer la voluntad del Señor. Porque sería muy triste, mis hermanos, que el próximo año nos viéramos en este lugar y no hubiéramos cambiado ni siquiera un poquito. Al contrario, que fuéramos peor. De nada nos servirá conocer al Señor. Tenemos la oportunidad, dice la palabra, si escuchas hoy su voz, no pongas duro tu corazón, no seas necio. No seamos necios ni necias. Señor, híjole, no me gusta tu manera, pero es la única. Adelante. Me tomo la medicina, sabe fea, pero no importa, Señor, yo lo hago porque quiero tu bendición. ¿Cuántos decimos amén? Y este es un tiempo en el cual Dios estará
provocando un avivamiento poderoso. Si tú tienes por allá a tu esposo y a tu esposa, tómalo de la mano. Si vienes solito, abraza tu corazón. Ven, amor. Yo sí traje a mi esposa. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita ser como esa agua que es transformada en vino, donde nuestra vida empieza a ser bendición para los demás. Que cuando la gente te va a entrar al lugar, no diga, ay, viene este cuate, ay, viene esta cuata. No, que cuando la gente te va a entrar a un lugar, digan, mira, él es bendición para mi vida, ella es bendición para mi vida. Dios quiere que seas bendición donde quiera que estés. Entonces decimos amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí. Entendemos, Señor, que tu palabra es verdad. Y Señor, si estamos aquí esta noche es por tu misericordia, por tu gracia. Perdónanos, Señor, porque hemos sido bien necios, Señor. Nos hemos aferrado a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de resolver las cosas, y no han salido las cosas bien, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro duro corazón. Perdona, Señor, nuestra manera de pensar tan necia y obstinada. Libéranos, Señor, de la opresión. Libéranos del pecado que nos confunde, Señor. Libéranos del orgullo que nos hace seguir necios a nuestra estrategia, que nos está llevando al infierno esa estrategia, Señor. Libéranos, Señor, y pon tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Transfórmanos, te damos el permiso. Porque, Señor, tú no haces nada a fuerzas en nuestras vidas. Si nos sometemos a ti y resistimos al diablo, él huirá. El que confía en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que confía en ti nunca será avergonzado y avergonzada, Señor. Permítenos confiar, permítenos creer y permítenos obedecerte a ti, sin falta, puntualmente y con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a creerte, a ser transformados y a que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Escucha esta adoración y entónala con todo tu corazón. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, el pecado borró. Y su gracia triunfó. Esa hermosa gracia triunfó. Su gracia triunfó. Y su gracia triunfó. Gracias, Jesús, porque, Padre, es un tiempo nuevo en el cual tomamos decisiones diarias de seguirte, de honrarte y de hacer las cosas a tu manera. Y tu palabra dice que el que cree en ti no será avergonzado, será bendecido y será prosperado. A partir de hoy declaramos que hay bendición, pero que hay obediencia y deseo
de hacer tu voluntad en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, porque el querer como el hacer viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor bien fuerte y dale un grito de júbilo. ¡Woo!